Hola, hola, amigas, amigos de La Voz del Consumidor. Como todos los martes, nuevamente estamos en este espacio transmitiendo la información necesaria para los consumidores y consumidoras del país para que estén informados de lo que está sucediendo en el acontecer nacional, pero también decirles de que estamos hoy día transmitiendo simultáneamente con Radio Pajaritos FM, Diario La Batalla de Maipú, El Consumidor de Pucón, Radio El Consumidor de Pucón, bueno, y también con Adecus y las plataformas personales mías que también están conectadas. Y estamos transmitiendo para todo Chile y el mundo, porque aquí estamos transmitiendo para todo el país y para todo el mundo, como siempre. Y hoy día, como siempre, siempre tenemos una invitada de lujo. Nuevamente la tenemos hoy día en La Voz del Consumidor, pero también quiero conversar también con María Paz. ¿Cómo estás, María Paz? Bien, Hernán, con hartas noticias hoy, porque nuestro equipo de abogados ingresó una demanda colectiva a una constructora inmobiliaria por fallas en un edificio habitado. Pero ya tendremos un programa especial sobre este tema, porque te quería comentar una noticia que hoy día partió el día que yo creo que a nadie dejó indiferente, que un hombre se trepa al letrero vial en Santiago en protesta por remate de su casa. Hace tiempo que no veíamos esto, Hernán, que el sujeto Eh, perteneciente a la Organización de Deudores Habitacionales Anda Chile a Luchar, se subió al letrero portando solo un lienzo, en el cual documentaba que el Banco Estado, el día de hoy, a las 15 horas, iba a rematar su vivienda. Y él dijo, mi casa es social, la rematan hoy. Estoy sin trabajo y debo 20 millones de pesos, decía la pancarta. ¿Qué podemos hacer en este caso, Hernán? bueno, mira, esta acción que hoy día golpeó la noticia es como algo que nosotros vivimos en los años 80. En el año 82 esto era habitual. No solamente era de que tú te colgabas de una grúa o te ibas y te encadenabas en las puertas de un banco o te ibas en huelga de hambre en la Vicaría de la Solidaridad, en la Vicaría Pastoral Obrera, y teníamos gente haciendo ayuno en las villas, porque justamente cuando ocurrió esa crisis económica en plena dictadura, hubo una cantidad de remates, embargos y remates de vivienda nunca vista en la historia de Chile. Las personas perdieron sus viviendas y hoy día estamos a puertas de que vuelva a suceder lo mismo. Esta pandemia, aparte de la pandemia sanitaria, económica, todo lo que estamos viendo, tiene otra pandemia, que es la crisis social que va a dejar producto de la pandemia. Y una de las crisis mayores que va a haber justamente es los deudores. Y que nadie se ha preocupado mayormente de los deudores, las personas que hoy día la gran mayoría quebró, que tuvieron que abandonar sus viviendas porque ya no podían seguir pagar en arriendo, tuvieron que irse a un campamento, hay gente viviendo en las calles, hay gente en carpa, hay gente en situaciones de vulnerabilidad que realmente son inaceptables. Hemos visto ya que los campamentos han aumentado, ya van más de 1.000 campamentos que se han constituido en el país desde que empezó la pandemia. Habían 170 y ya vamos cerca de, habían 800. Se estima de que hay aproximadamente más de 700.000 personas que, sin vivienda en Chile. O sea, es más del 10% de las viviendas. Hay un déficit de más del 10% de viviendas en el país. El 10% es considerado. En Chile existen más o menos 6 millones y medio de viviendas. Eso es la realidad. Y que haya 700.000 personas sin vivienda, eso quiere decir de que estamos en una situación de crisis mayor. Probablemente va a ir incrementándose. Hay muchas personas que por producto de las deudas han tenido que abandonar sus viviendas, no han podido seguir pagando sus arriendos. Por lo tanto, aquí urge una medida concreta. Está bien, todos estamos de acuerdo que el gobierno lo ha hecho mal, ha tenido malas políticas públicas, pero tampoco el Parlamento ha colaborado mucho. También es responsable, porque no ha tenido la capacidad los parlamentarios de ver la realidad de lo que le está pasando
a una parte importante de la población con la secuela de pobreza y miseria que está dejando la pandemia y que no han llegado las ayudas oportunamente. Tenemos en el tema de vivienda una situación tremendamente compleja que nos viene desde hoy día. La situación de esto, de las viviendas inalcanzables, porque los precios y la burbuja inmobiliaria y los precios, realmente es imposible poder comprar una vivienda para los sectores, no solamente los sectores medios, los sectores vulnerables tienen más dificultades todavía, porque además hemos tenido una mala política habitacional de hace muchos años, no podemos decir que este gobierno viene de atrás. El Estado abandonó su función que tenía de poder regular y construir viviendas sociales, las entregó al mercado. Y el mercado se aprovechó de todo lo que da. El Estado dijo, voy a hacer un asignador de voucher. Claro, pero el voucher lo toma la persona y tiene que salir a buscar una vivienda en el mercado. Y el mercado, ¿qué es lo que hace? Sube las viviendas para apropiarse de ese voucher y que la gente igual quede endeudada. Porque claro, hay políticas que dicen de que se le entrega un subsidio a las personas para que compre una vivienda sin deuda, pero es imposible, no se lo podemos dejar regulado al mercado. Esto es una mala política habitacional que hay que rectificar. El Estado debe volver a lo que tenía su función anteriormente, que era construir viviendas sociales, entregarlas a un valor razonable para las personas, pero también tener la función de regular ese precio cuando quedan en manos de los privados. La función del Estado es principalmente construir viviendas sociales para que las personas tengan acceso a esa vivienda, viviendas dignas, viviendas que sean de calidad, para que puedan tener una calidad de vida mucho mejor. Por lo tanto, creo que aquí se está desnudando algo que probablemente cuando termine la pandemia puede ser una segunda explosión social. No es fácil cuando tenemos hoy día un dato, cerca de 3 millones de procedimientos judiciales pendientes de notificación. Cuando se notifiquen, muchos de esos se van a convertir en embargos y remates. Y por lo tanto nadie le ha puesto atención en el Parlamento ni en el gobierno. Nosotros lo hemos dicho reiteradamente, que hay que tomar medidas concretas para poder aliviar a esas familias y no forzar esta escalada de remates que se podría producir una vez que se terminen los estados de excepción. Por lo tanto, este es un llamado de atención. Eso. Bueno, Hernán, nos vemos al final del programa con una pregunta en las redes sociales. Te dejo con nuestra invitada, que ya es parte de la casa, y nos vemos en un ratito más. Bueno, mire, tenemos hoy día una invitada, pero realmente de lujo, como siempre, nuestra amiga Yanina Figueroa, una mujer dirigente gremial, empresaria, secretaria general de la UNAPYME, ha sido la voz, pero el otro día la vi en una entrevista, en un debate ahí en televisión, donde dejó, la verdad que la respuesta que le dio al diputado Alessandri, el diputado Alessandri no hallaba dónde esconderse después, porque realmente fue una respuesta magistral de Yanina que lo dejó descolocado absolutamente. Por lo tanto, tenemos aquí una mujer muy batalladora. Lamentablemente no salió constituyente porque era nuestra candidata de las pymes para las constituyentes. Por lo tanto, aquí no puedo decirle más elogio a Yanina porque la queremos mucho y la estimamos mucho y la admiramos por su valentía. Anoche estuvo casi hasta las 3 de la mañana defendiendo las pymes en el Congreso. Hubieron importantes logros y por eso la invitamos también a conversar. Yanina, bienvenida a Diálogo, no es Diálogo Ciudadano, la voz del consumidor. No, muchas gracias, Hernán. Viniendo de ti, además, que has dado tantas luchas en este país por la defensa de nosotros, los y las consumidoras, efectivamente hemos tenido una batalla muy grande este último tiempo, 15 meses de padecimiento, las empresas de menor tamaño, que comienzan un camino, yo creo que con un poco de esperanza a partir de lo que sucedió hoy día en el Parlamento. Tú sabes que se ingresó un proyecto de ley bastante mezquino por parte del gobierno. Nosotros, porque tú también participaste en los mínimos comunes, hicimos un planteamiento muy serio con el liderazgo de Yanna Proboste, que yo te voy a confesar que para mí fue
un alivio tan grande cuando el Parlamento y esta convocatoria que hace ella y nos dice, mire, vamos a plantear una agenda seria al gobierno, fue como rescatarnos de esa mesa que estuvimos durante 8 meses tratando de llegar a acuerdo con un gobierno que no quiso ceder, que finalmente nos miró con mucho desprecio. 16 reuniones tuvimos, 16, que fueron además larguísimas porque comenzaban temprano y de repente estábamos 2, 3 horas y nosotros solicitábamos explicaciones de que no avanzaban, leían la tabla anterior y nosotros decíamos, estamos en el mismo punto de partida, hemos planteado el tema de las patentes, hemos planteado el tema de los remates en tesorería y no llega. Entonces esto ha sido un largo tránsito, como tú relatabas en un principio, la angustia de los deudores a nivel nacional, nosotros también la hemos sentido en nuestro sector, en las pequeñas empresas. Nosotros empezamos con cierre ya por ahí por mayo, junio, iban cayendo como moscas las pymes cerrando, el comercio detallista, para qué hablar del turismo, la hotelería, los restaurantes. Janina, ¿y cuántas se estiman que hay, por ejemplo, cuántas empresas, pequeñas empresas, las microempresas, cuántas se estima más o menos que ya han cerrado la cortina y se tuvieron que cerrar y irse para la casa? Mira, las ¿Cuántas? estimaciones que se hacen no oficiales, porque como las Sí. pymes no se acogen a ley de quiebra, tienes que empezar a mirar datos y ahí todavía es muy pronto, pero nosotros calculamos que a lo menos unas 300.000 empresas van a haber desaparecido, tal vez ya a fin de este año. Uy, qué terrible. O sea, hay que considerar, Janina, de que eh, eh, las pymes son las que dan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Y justamente cuando, si se cierran las pymes, va a ser difícil recobrar los empleos. Así es. Esa es una realidad. Sí. Entonces, Sí, dime nomás. eh, nosotros creemos de que aquí lo que tiene que haber es un incentivo mucho mayor. Está bien, yo creo que obtuvieron, fue un gran triunfo que obtuvieron el trabajo tuyo y todo el equipo ahí que está de la UNAPYME. Bueno, ahí hay un sinnúmero de dirigentes que está Enrique Román por otro lado. No sé si estaba SECMA también, Marco Illesca, Sí, Roberto también. Fantuzzi. Sí, Todos ellos colaboraron y están en una cruzada para poder salvar a las pymes. Y hoy día tuvieron ese triunfo. Y claro, yo creo que es una buena noticia para las pymes. A lo mejor todavía va a haber que hacer algunos ajustes posteriores porque no sabemos hasta dónde llega la pandemia. Sí. Mira, una de las cosas yo creo que más relevantes que se pueden sacar, porque siempre dentro de las tragedias hay posibilidades de hacer análisis desde la esperanza. Hemos transitado durante toda la democracia las pymes quejándonos del desamparo del Estado y de la poca visión de fortalecer un sector que da la mayor cantidad del empleo, no solamente en este gobierno, sino que en todos los gobiernos de la democracia. Nosotros teníamos una participación de mercado de alrededor del 30% a principios de los 90, y lo fuimos perdiendo sistemáticamente porque este modelo es un modelo que concentra que las políticas públicas siempre fueron más favorecedoras a las grandes empresas, y ya con esta pandemia que ha absolutamente revelado la poquita participación de mercado que nosotros vamos teniendo. Mira, el gran ¿Cuánto es el convenio. mercado que tienen, por ejemplo, las pymes? Porque la verdad que las pequeñas empresas eran un actor muy relevante años atrás, llegaron a tener una parte muy importante del mercado chileno. Pero poco a poco las grandes compañías han ido, las grandes redes, los grandotes han ido absorbiendo todo el pedacito, el pedazo de mercado que estaba posicionado en las pymes, y hoy día lo ha ido reduciendo. ¿Cuál es la diferencia? De que a pesar de que ellos han ido aumentando hoy día de tener como
tendrán un 85% Sí. los grandes y Bueno, un 15% los chicos. los cálculos de Román, que son los que yo confío, en el caso del gran comercio un 90% en pandemia, y en el mercado completo llegamos a tener la concentración del 87%. O sea, las pymes tendrían un 13%. Un Pero 13%. a pesar de eso, las pymes te dan la mayor parte del empleo con relación a ese gran comercio. Claro, claro que sí. Bueno, entonces esto viene a revelar, como tú bien dices, yo escribí un artículo en la cooperativa a principios de la pandemia, que yo dije que esta pandemia iba a revelar otras pandemias. Y que ha quedado tan revelado ante los ojos de nosotros, los chilenos y chilenas, que primero tenemos una prosperidad demasiado débil. La mayoría del Es pueblo de mentirosa, muy mentirosa, es que cualquier mentirosa. cosita, sí, cualquier cosita nos hace tambalear tremendamente. Entonces lo primero que vota fueron efectivamente las empresas de menor tamaño y ahí sí es como se incrementó la cesantía en el país. Hoy día nosotros tuvimos un triunfo que yo lo celebro desde el punto de vista también político. Creo que los gremios por primera vez en la historia de la democracia logran tener a un gobierno y a un parlamento completo tratando de llegar a un acuerdo para poder satisfacer a unos gremios tremendamente empoderados, y eso no había sucedido durante toda la democracia. Que el país esté hablando de las empresas de menor tamaño, que la prensa esté entendiendo lo que significamos nosotros. Creo que eso es un tremendo triunfo, pero detrás de ese triunfo hay unos desafíos que son impresionantes y que tienen que ver con el cambio de paradigma y de modelo que vamos a tener que enfrentar, porque esto efectivamente no da para más como sigue. Mira, un bono, un poco de liquidez de 1 millón de pesos y algunos que van a tener la posibilidad de recuperar el IVA débito del 2019, que pueden hasta 2 millones de pesos, no se condice con 15 meses de pandemia, con la mayoría de las empresas 8 meses cerrados. Es que alguien te dice, tú cierras y no puedes seguir produciendo ni trabajando. No, pero sí, Así de ¿cómo va a soportar 8 meses que tú tienes o un año que llevamos en pandemia cerrado? Muchos de los arrendadores así es. no han tenido conciencia de la situación crítica que están pasando esos comerciantes y han seguido cobrando su arriendo y ni siquiera lo han rebajado. Claro, entonces, O los otros han tenido que seguir pagando los promedios de luz y de agua en consecuencia de que están sacados con promedios que ya no son reales porque no hay consumo. sí, Tuvieron que pagar, o sea, tienen crédito, le pasaron plata prestada a las empresas de servicios porque cobraron con los promedios de consumo cuando estaba abierto el comercio. Y resulta de que después cuando cerró no tiene consumo prácticamente. no, Lo único que va a pagar es el cargo fijo y no tiene más, pero tuvieron que seguir pagando para que no les corten el servicio y no les retiren después el medidor. O sea, todas esas cosas no se ven, no, Janina. Eso es lo que le falta. Al Parlamento que le falta terreno. sí. Le falta mojar, ensuciarse los zapatos para ir a ver en la realidad, en los barrios y en lo que está viviendo la ciudadanía. Y en ese sentido, Janina, ¿qué te pareció a ti la cuenta pública del presidente de la República y Bueno, y con los pymes principalmente no, también? en materia de pymes, o sea, cuando él presenta este proyecto tan mezquino, tan fuera de la realidad, nosotros inmediatamente empezamos a armarnos de valor para poder contrarrestar. Él no vive, pareciera, en este país, no entiende nuestra realidad, ni de nosotros, los pymes, ni de nuestras familias, ni de las familias en general. Todo ha sido tan forzoso. Yo siento que en algún momento la historia va a pasar una cuenta bastante grande para las omisiones que han cometido estas autoridades, para el padecer que han cometido. Mira, nosotros logramos que se hablara nuevamente del FOGAPE,
Pero tú recordarás, Hernán, que el año Sí, pasado en el Parlamento nosotros advertimos que esto no era para las empresas de menor tamaño. ¿no? Y en ese momento el Parlamento votó a favor y nosotros le empezamos a decir cómo iban cayendo las personas, cómo iban rechazando los bancos y después al poco tiempo las cifras nos dieron la razón. Ahora tú dices, pero ¿cómo? Las autoridades, que se supone que tienen una mirada y tienen además información privilegiada que a veces uno no tiene, pudieron cometer el error tan grande porque nosotros estimamos, fíjate, Hernán, que si en mayo, junio del año pasado efectivamente hubiesen podido tener financiamiento, las pymes que estaban efectivamente con facturación y que tenían trabajadores, podrían haber paralizado ¿cómo se llama?, su operación, pudiendo apalancar y no teniendo que arrastrar deudas. Hubieran salvado muchas empresas. Entonces Sí. aquí hay un error eh, político que en algún momento va a tener que tener una sanción, aunque sea ciudadana, moral, no sé cómo decirlo, porque judicial jamás, Que los pero ciudadanos, Janina, tenemos una forma de castigar, no votar por ellos. sí. Es el castigo que le podemos dar como ciudadanos. A lo mejor no le vamos a hacer un castigo distinto de que sea un castigo como suspenderlo del cargo o que lo castiguen como una infracción, castigos monetarios. No, no, no. El ciudadano, para los que no cumplen, a las autoridades que no cumplen, el mejor castigo es no reelegirlo. Ese me parece a mí que es la mejor forma. Que además uno de los grandes culpables de todo lo que nos pasó el año pasado con el proyecto de reactivación es el candidato a la presidencia de la República, Ignacio Briones, que de Sí, verdad yo creo que no puede haber ningún empresario pyme que lo apoye, porque lo que él hizo con nosotros fue muy grave, Hernán. mm, Nosotros le dijimos lo que estaba pasando con el deducible, le dijimos, ministro, usted tiene que garantizar al 90% las garantías del Estado para las empresas de menor claro, tamaño. Finalmente claro. lo que hizo fue abrir un FOGAPE que siempre fue para las empresas pequeñas, las abrió para las grandes empresas de ventas de hasta 1 millón de UF. ¿Y quienes Bueno, se al llevaron final, toda la plata fueron ellos? ellos fueron los que se llevaron la plata. Claro. Oye, mira, Janina, estamos para que nuestros amigos que están viéndonos, estamos en La Voz del Consumidor, el programa de Conadeco de educación y información sobre derechos del consumidor, pero también de las pymes. Las pymes también son parte de la protección de los derechos de los consumidores que otorga la ley 19.496. Las pymes pueden ser, también son consumidores, según considerando nuestra ley. Y hoy día estamos justamente hablando con Janina Figueroa, quien es secretaria general de la UNAPYME, presidenta de Mujeres Líderes para Chile. Bueno, y ella tiene un sinnúmero de tareas porque ha estado enfrentando y ha estado liderando las propuestas para mejorar las condiciones de las pymes. Y estamos hoy día en Diario La Batalla de Maipú, Radio Pajarito FM, que estamos transmitiendo para Estación Central, Cerrillos y Maipú a través de Radio Pajarito. Estamos también en Pucón, bien al sur, con Radio El Consumidor de Pucón, ¿eh?, que está también transmitiendo, y con ADECUS. Estamos transmitiendo, como todos los martes, este programa, La Voz del Consumidor. Janina, otra pregunta que yo te quería hacer. Hubo un montón de anuncios del gobierno en relación a beneficios tributarios. Mm. ¿Se concretaron en la propuesta que se aprobó? Bueno, la devolución del IVA débito para las empresas cuya facturación en el 2019 sumen 3 meses buenos de venta, hay una devolución con un tope hasta 2 millones de pesos. Por eso te ¿Y digo cómo restituyen eso? ¿O eso queda como digamos, como un beneficio, ¿no? eso queda ¿Tienen como un plazo después? beneficio, claro, eso queda como un beneficio, el IVA débito se va a depositar en las cuentas de cada uno de los empresarios pyme, con un tope hasta 2 millones de pesos. Por eso a lo máximo que podría aspirar en bonos
un empresario pequeño sería 3 millones de pesos, que sería El como millón más los otros dos. el millón más esos dos, claro. Y en el caso del millón de pesos, uno de los requisitos que piden es que, por ejemplo, hayas tenido a lo menos un trabajador contratado en el 2020, o que hayas declarado algún ingreso de ventas de a lo menos 2 meses que no necesitan estar juntos, sino que puede ser, qué sé yo, enero y diciembre, que hayas tenido 2 movimientos en el año. Y también que seas de los rubros más golpeados de la pandemia, como la gastronomía, eventos, cultura, servicios turísticos, Ya, belleza, peluquería, gimnasios, por ejemplo. ya, Teniendo cualquiera de esos requisitos, puedes acceder a este millón de pesos. Si tienes deudas previsionales, te van a descontar el 30% del bono. ya. Hasta el Entonces, 30% del bono. hasta el 30% del bono, claro. Ya. Y en el caso, por Oye, ejemplo, de los que están acogidos tienen algunas cotizaciones impagas, va a haber una posibilidad de renegociarlas y poder pagarlas hasta un plazo de 5 años. ya, perfecto, perfecto. Hay otra cosa que es re importante, ¿eh? Es la, la plataforma de Chile Compra, que ha tenido un montón de problemillas con las pymes y que justamente ustedes estaban haciendo un reclamo formal. No olvidemos de que el presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Chile Compra es, en representación, lo preside Conadecu A ver, y está Luis Solís. O sea, así es. Conadecu está presente en el Consejo de Chile Compra, presidiéndolo y con nuestros socios y también PYME y todo nuestro departamento de PYME con Luis Solís. Por lo tanto, ahí había, yo también he participado, he estado presente en algunas reuniones alguna vez, cuando me han invitado para allá, y hemos estado ahí en reuniones con Chile Compras justamente para poder mejorar esta plataforma y darle más accesibilidad a las pymes, porque parece que en vez de irle dando más propuestas o más licitaciones a las pymes, se las estaban dando a las grandes empresas, o se acumulaban en una gran propuesta y dejaban a todas las pymes mirando y no podían acceder. ¿Cómo ha sido el tema? ¿Ha sido complicado el tema con Chile Compra? Muy complicado con Chile Compra. Mira, afortunadamente, dentro de esta propuesta de los mínimos comunes, nosotros llegamos a una súper bonita alianza con los trabajadores, con la Asociación de Funcionarios de Chile Compra. Ellos han sido tremendamente generosos porque valoran a las empresas de menor tamaño, pero además ellos saben perfectamente que la dirección que tomó Chile Compra a partir del gobierno de Sebastián Piñera fue concentrar las compras y privilegiar a las grandes empresas. Entonces, hoy día estamos unidos, varias organizaciones, también desde el COSOC, CONADECUS, estamos unidos en un proyecto que es lo más nefasto que le puede pasar a las empresas de menor tamaño, que está hoy día en el Parlamento, y al cual yo tengo pedida audiencia, seguramente tú en algún momento también vas a asistir, Hernán, Vamos a tener que porque asistir como Conadec. sí, lo que pasa con las subastas inversas, lo que pasa, digamos, con las bases de licitación, es algo que no conversa con desconcentrar las compras públicas, que sería uno de los grandes pasos que podríamos dar a cambiar un poco este modelo concentrador. Fíjate que el 48% de las ventas se lo lleva el 3% de grandes empresas en Chile Compra. Sí, pues, Nosotros denunciamos además la concentración que había en la compra ágil, Hernán. O sea, tenemos 500 grandes empresas llevándose casi toda la venta de la compra ágil que este ministro Briones sacó como la gran solución para las empresas pymes. Para nosotros fue una batalla tremendamente grande porque el gobierno se negó sistemáticamente al tema de las compras públicas. Logramos poner ciertas cosas nomás en esta ley. No aceptaron todo nuestro petitorio, que además no tenía gasto fiscal, fíjate, solamente era un tema de procedimiento, de, por ejemplo, instruir a los compradores del Estado y direccionarlos hacia las empresas de menor tamaño en forma regional. Si aquí tenemos organismos públicos en todas nuestras regiones que compran centralizado a las grandes empresas. exacto. Entonces, es una pelea que nos queda. Nosotros contamos ahora con un compromiso, no formal, pero sí creemos que la presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, que se abrió mucho al tema de las compras públicas. Esta negociación fue muy difícil con el gobierno. Me consta que fue así,
Porque si a nosotros nos tuvieron 8 meses y no nos otorgaron absolutamente nada, el hecho que se hayan demorado 25 días en contestar nuestra propuesta de mínimos comunes y después que se hayan tomado casi una semana en poder poner indicaciones al pésimo proyecto que el gobierno anuncia en su cuenta pública, fue una presión también que hasta el oficialismo le hace el gobierno. Si uno escucha los discursos de los parlamentarios hoy día, Ena Bombaer, qué sé yo, Chaguán y gente de la UDI que el año pasado saltaban aplaudiendo el FOGAPE y saltaban aplaudiendo el proyecto de reactivación. Y yo me acuerdo haber estado en el Parlamento y haberle dicho a los parlamentarios, ustedes van a tener que darle explicaciones a cada una de sus regiones. Y fíjate que así fue, porque la presión ha sido tan grande de las pymes a cada uno de los parlamentarios que hoy día no les quedó otra, decir que evidentemente habían fallado, reconocer los errores de la legislatura y ellos exigir lo que estábamos pidiendo nosotros. Pero aún así, el gobierno no dio su brazo a torcer en un sentido más amplio, pero creemos de todas maneras que esto es un avance porque hay un pequeño alivio económico para tanta desesperanza que hay en tantas partes del país. Bueno, lamentablemente esto ha sido como una práctica durante todo este tiempo, pero históricamente las pymes han sido muy maltratadas en el Parlamento. No son tomadas en cuenta. Ahora último, yo creo que tú fuiste la que hiciste la apertura para que las pymes llegaran la voz, porque antes veíamos yo mismo participaba en una comisión, tenía relación directa muchas veces con temas con las pymes y no había nadie que fuera a colocar la voz de las pymes en estas discusiones. Lo hemos conversado reiteradamente los dos, Janina, y nos hemos dado cuenta y por eso yo creo que hoy día tú eres la líder de las pymes, eres el rostro de las pymes y que está presente en todas estas discusiones. Por lo tanto, yo creo que el rostro de las pymes está cambiando. ¿Ah? Se están yendo los dinosaurios, le digo yo. ¿Ah? No, si Hay por ahí muchos están, por ahí corcovean todavía, se les sale el pachito por los hay poros. unos dinosaurios que todavía Sí, ya corcovean. no podríamos llamarlos ni octogenarios, son más que octogenarios y todavía están corcoveando ahí. Pero, Janina, ¿y cómo se comportó aquí la derecha y la oposición en el apoyo a las pymes? ¿Cómo se ve reflejado? ¿Hay una línea correcta en la oposición y en la derecha, en la centro derecha, de apoyar a las pymes o es puro discurso al final nomás? Mira, esto ha sido también un poco de pedagogía. O sea, yo creo que gran parte del Parlamento que no vive en nuestro mundo lo ignoraba absolutamente. Entonces, cuando empezaron a llenarse de también organizaciones de la sociedad civil, de las regiones, Hernán, ayer, por Sí, pues. ejemplo, estaban en San Antonio las peluqueras, estaban haciendo una manifestación pública y diciendo, ¿por qué a nosotros no nos dejan abrir si podríamos tener un aforo mínimo? ¿Por qué el supermercado puede abrir y nosotros no? Y esos discursos empezaron a suceder en todas las regiones. Por eso yo recuerdo, y de hecho cuando veo ese video a mí me da un poquito de pudor, porque yo estaba tan enrabiada y les decía, van a tener que dar explicaciones. Y eso es lo que les pasó. Entonces, como el mundo nuestro nunca tuvo un liderazgo realmente que hablara de la pyme, no solamente en la cosa chiquita, ¿ya? En que, oiga, que deme un bonito para esto, que queremos un Cercotec para eso, sino que cuando nosotros empezamos a plantear que efectivamente las empresas de menor tamaño no solamente dan la mayoría del empleo en el país, sino que son el centro de la desigualdad y que los bajos sueldos tienen que ver con la concentración económica y que la falta de política pública hace que nuestro sector y nuestra gente no tenga mayor prosperidad, entonces empiezan a decir, va, esto no es solamente pedir un bono, esto tiene que ver con una visión de país que se construye con las empresas de menor tamaño en las economías desarrolladas. Esto no es algo que a uno se le vaya a ocurrir. Sí. Entonces, claro, frente al drama, frente a salir un poquito del Parlamento y empezar a mirar la calle, no les quedó otra a los parlamentarios que efectivamente darse cuenta que así era la realidad nuestra y que no les queda otra que cooperar.
Ahora la derecha a mí me ha sorprendido mucho, y me ha sorprendido porque han sido muy, muy increpados en sus regiones. eh, y han sido capaces de darse cuenta del drama humano que significa cerrar nuestras empresas. Entonces, eh, yo lo veo como un comienzo de un cambio de ciclo en nuestro país, que estamos cambiando un paradigma, pero como todo cambio de paradigma y como todo nuevo ciclo, tiene un comenzar y eso hay que seguir empujándolo y hay que seguir siendo perseverante y hay que seguir sumando rostros nuevos y hay que seguir desconcentrando también los poderes de los liderazgos. No sé, a nosotros, por ejemplo, hace muy poquito se nos sumó un gremio muy importante de Curicó que se llama Descubre Curicó, donde son puros jóvenes que están liderando un gremio de turismo, de comercio, que están muy relacionados con la economía verde. Entonces, efectivamente, estos nuevos aires le van a dar un empuje distinto a un sector que estaba tal vez liderado de una manera bastante equivocada. Ahora, eh, han habido un retiro, dos retiros, tres retiros de fondos de la AFP. Algo de ese retiro, porque el gran retail armó inmediatamente un Cyber Day y que tuvo récord de ventas. Uh-huh. Pero esa bonanza que llega cuando llegan los retiros, ¿le llega algo a las pymes o simplemente todo va para el gran comercio, para el gran retail, para las grandes cadenas de supermercados? ¿Le llega a la señora del almacén de la esquina, al que está vendiendo una tienda de ropa o otros pequeños comercios, a las mismas ferias, en los mismos. Hoy día ha sido uno de los temas que se ha ido instalando mucho, son el negocio de distribución de artículos de aseo, Sí. higiene y aseo. Está ya, es un boom, en todos lados hay personas vendiendo artículos de aseo, ¿no? De higiene, todo lo que tenga que ver con eso. Y ya ese es como un rubro especial. Antes no era parte del mismo, de un almacén, era parte de un negocio, no era un negocio principal. Hoy día es eso, principal. ¿Y cómo ha estado? ¿Ha chorreado el 10% también a las pymes? A mí me da la impresión que muy poquito, Hernán. Fíjate, porque las largas cuarentenas y la poca digitalización que tienen las empresas de menor tamaño hace que el comercio electrónico, que está muy avanzado en la gran empresa, las personas hacen un clic y pueden adquirir, digamos, su consumo en las grandes empresas, y por eso el gran comercio llega al 90% en pandemia, a concentrar de esa manera. Ahora, mira, ayer salió un nuevo protocolo del plan paso a paso, y justamente entrevistaban al comercio detallista, que ha sido muy golpeado. Ha sido muy golpeado por la desprotección policial después del 18 de octubre. Después viene la pandemia, largas cuarentenas en nuestra ciudad. Mira, aquí en Valparaíso, nosotros, Viña, tuvimos 8 meses de cuarentena, 8 meses sin abrir los negocios del centro de nuestras ciudades. ¿Cómo se resiste eso? Entonces, efectivamente, hemos tenido que transitar rápidamente a digitalizar, pero es un proceso que no es rápido, es un proceso lento. Acuérdate cuánto costó en las Sí. ferias libres, por ejemplo, poner la tarjetita o sea, el dispositivo para poder pagar con recompra. Entonces los Y procesos... todavía no se masifica. Y todavía no se masifica, claro. Entonces imagínate ahora con estos nuevos aforos que van a poner, contemplan también a los trabajadores de los locales, de los comercios detallistas. O sea, mira, una de las cosas que creo que quedaron muy claras hoy día en el debate parlamentario fue que no se podían seguir cometiendo errores e improvisaciones con la política sanitaria. Una de las cosas que nosotros tenemos que primero tener claras en el país para la apertura económica tienen que ser las condiciones sanitarias. Entonces, cuando tú das un carné para que todo el mundo circule y empiezan a subir los contagios, y tú empiezas a ver que casi ayer teníamos el 99% de las camas copadas a nivel nacional, cuando esta pandemia todavía a nivel internacional no da certezas de que efectivamente va a desaparecer de nuestros países,
se enturbia el pensar en un futuro posible para una economía sana. Entonces, evidentemente, los que tienen mayores espaldas van a poder sortear de mejor manera. Creo que uno de los grandes también perjudicados en esta pandemia es nuestro comercio detallista. Entonces, analizado desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, yo he escuchado a algunos especialistas que dicen que, mira, claro, finalmente el 10% ha hecho que la gente se vuelque a comprar a veces cosas que ni siquiera necesita, porque necesita aliviar un poco, es un mal de nuestro sistema, aliviarnos a partir de comprar. Entonces, uno de los desafíos también es cómo cambiamos como seres humanos en este país y privilegiamos nuestros pequeños comercios para poder empujar una economía distinta. Janina, mira, tenemos un saludo que te manda tu mamá. Ay, Te mi manda mamá. un gran abrazo. Te dice a una verdadera mujer, luchadora, con todo mi amor, hija. Te Ay, manda Virginia y Pink. Le sí, manda un gran sabes que saludo. las La mamás que tenemos acá. se preocupan tanto, entonces mi mamá siempre, ella sufre mucho, me dice, pero ¿cómo estás ahí? ¿Qué sales? ¿Qué te va a pasar algo? Bueno, yo también he tenido perjuicios bastante grandes económicos con mi empresa, o sea, a mí me han dado Sí. duro, me han dado duro, pero bueno, una de las Oye, cosas que entendí de ella, fíjate, tiene que ver con la dignidad, ¿m? Y dar las luchas que hay que dar. así que le mandamos un gran saludo a tu mamá, ¿eh? Y decirle de que tiene una mujer increíble, luchadora y realmente una gran líder que tiene el mundo de las pymes. Ay, gracias, Yo Hernán. te una pregunta que te quiero hacer que a lo mejor uno de los temas que ha surgido dentro de la pandemia ha sido el comercio informal. Y el comercio informal al final se transforma en una competencia bastante desleal en contra del comercio formal, digamos, el comerciante, el pyme, el emprendedor o como le queramos llamar, que tiene pequeño comercio o que vende los mismos productos que se están vendiendo en la calle. Bueno, eso cómo impacta también en la estabilidad de las propias pymes. Muchas yo creo que prefieren cerrar antes una competencia cuando afuera de la puerta tuya está instalada una persona en forma informal vendiendo lo mismo que Lo vendes mismo, tú. claro. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo se regula eso, Janina? Bueno, se regula con una decisión política primero, con una oportunidad mucho más grande para todas las personas de poder desarrollarse. Yo, mira, yo no tengo esa violencia que tienen los comerciantes que fustigan tanto al ambulante. Yo a mí me da la impresión que la gente que está en la calle, fíjate, si tuviera mejores oportunidades no estaría en la calle. Yo creo que la gente estando ahí no tiene baño, no tiene una cocina, a veces No hace tiene mucho nada. frío, de repente hace demasiada calor. O sea, la gente que está en la calle yo creo que también sufre mucho. Y eso muestra la precariedad que tiene nuestro país en las oportunidades que nos dan a los seres humanos. Por otro lado, las mafias que venden sin boleta, que internan esas tremendas cantidades de mercadería por la aduana y no sé cómo las justificarán, también hay algo ahí de una vista gorda de quizás quién frente a todo lo que se trae de afuera y que se reparte efectivamente en los vendedores ambulantes. Oye, Hay pero varias ahí cosas ahí. no hay ahí un tema de una falta de los gobiernos regionales, del Estado mismo, de las municipalidades, de poder buscar mecanismos para que esas personas puedan ser formales, o sea, formalizarlo, porque eso es lo que corresponde, que Eso. ese comercio, buscarle los espacios en los lugares que corresponda, pero que sean formales, que hagan todo, tengan la misma oportunidad que pueda tener un comerciante formal, que ellos también puedan tener las mismas oportunidades, pero que no estén en una condición de informalidad, porque eso no le hace bien a nadie. O sea, primero, mira, comprar en la calle, cuando tú compras un producto en la calle, uno de los temas es que tú no tienes protección como consumidor. El No, que claro. compró ahí, Yo compró no. y sabe que si el producto tiene una falla o no era el producto que ella quería o quiere cambiarlo o hacer algo, no hay protección. Eso es lo primero.
Por lo tanto, la formalidad para la protección de los consumidores es clave. Nosotros siempre promovemos la formalidad. Entendemos que hoy día estamos en una situación muy especial donde la gente no tiene para alimentarse y tiene que salir a buscarlo, pero también hay que ver ahí con las mafias que ocurren por todos lados, porque eso también está sucediendo. Entonces, todo esto parece que es una falla del Estado el que no tiene la capacidad para poder tener el control y poder dar las herramientas para la formalidad. ¿No crees tú que el Estado es el que tiene que asumir una función clave en esto? Claro, por supuesto, pero mira, justamente en las municipalidades más precarizadas, las que tienen menos ingresos, es justamente donde el comercio ambulante prolifera más. No sé, Valparaíso, por ejemplo, está lleno de ambulantes por todos lados. La gente... Mira, aquí hay una opinión que nos manda Paola Morales, nuestra Ah, amiga de las las ferias ferias libres, ella es de la libres, FOS, ¿ah? Y nos manda a decir, la brecha tecnológica es abismante, dice. No se habla del sector ferias libres para el bono PYME, ya que no calificamos, pero se nos considera como tal. sí. Oye, mira, la Adriana Muñoz, la senadora, puso la indicación de las ferias libres en este proyecto. Pedimos una aclaración, fíjate, porque tal vez el bono PYME sí le llegaría a las ferias libres. Y le llegaría a la feria libre porque a lo menos que tenga un ingreso por venta declarado. ¿Ah? Pueden ser continuos o descontinuos. Puede ser una compra de mercadería, ¿me ¿Ya? entiendes? O puede ser una factura emitida. ¿Ya? Entonces, en este aspecto, la feria libre entraría. Ahora, tenemos que, a la Adriana Muñoz, hoy día la senadora, perdón, hizo la consulta en el Parlamento y yo estoy esperando que nos responda, pero sí se puso a las ferias Una libres. aclaratoria. Sería Una, buena una aclaración sí, para ver es cómo y poder responderle a nuestra amiga Paola Morales, que está ahí también, gran dirigente de la SOC, gran dirigente. Mira, yo les gran de recomiendo Pudahuel, gran dirigente de claro, la SOC. que se contacte con la senadora Adriana Muñoz, que hoy día, yo creo que Adriana tiene que haber hablado en el Parlamento en la sesión de sala de hoy día, tipo 1 por ahí, tiene que haber hablado Adriana Muñoz. Que busque Paola la grabación, Para pero aclararla, para para aclarar, aclarar, sí, porque Paola, ahí está la respuesta de Yanina, que una aclaración porque consideraron que las ferias libres también entre los trabajadores ferias libres. Por sí, lo lo hablamos tanto, hay ayer una buena además, aclaración. lo hablamos ayer con la senadora, me tocó estar con ella ayer. Claro. Bueno, eh, siguiendo con esto, eh, ¿cuál sería en el futuro una propuesta concreta para reactivar a las pymes? ¿Qué es lo que debiera hacerse para poder recuperar esas 300.000 pymes que ya no van a abrir la puerta, no van a abrir la cortina, pero que son gente que son pymes de corazón, son familias? Sí, Porque hay que considerar que la pyme en general es un negocio familiar. Es sí, la forma que tienen las personas que tienen una actividad independiente, que tienen dentro de su vena el emprendimiento, tienen el ser productivo y poder hacerlo dentro de la formalidad. ¿Cuál sería una propuesta concreta para poder reactivarla y poder hacerlo? Hay muchas cosas que se podrían hacer, a lo mejor uno no necesita ni siquiera inventar la pólvora, porque muchas de las cosas ya están hechas en otros países para hacerlo. así es. Pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué habría que hacer en Chile para poder reactivarlo y que esas 300.000 volvamos a recuperarlas para que sean realmente el motor productivo del país y se agreguen? Bueno, nosotros quisimos y vamos a seguir haciendo el intento con el tema de la compra pública, Hernán. Tú sabes que el Estado es el gran comprador que hay en el país, el mayor comprador Sí, de bienes, de servicios. Y, y nosotros creemos que eso va a ser un primer paso a desconcentrar. Si nosotros logramos dirigir la compra a las regiones, si logramos que a partir del proceso de la descentralización empecemos a desarrollar la economía local en nuestras regiones, que efectivamente las capacitaciones sean de calidad y que no estén a cargo de mafias como las que contrata Cercotec, de centros de formación que nadie sabe efectivamente la idoneidad que tienen.
donde se gasta mucha plata en el CENSE, en capacitaciones que no están acordes con las exigencias ni tecnológicas ni de futuro que demandan las nuevas economías. Si logramos poner una protección para nuestra industria nacional tremendamente acongojada por la globalización y estos tratados de libre comercio que finalmente son una competencia tan desleal para la creación de nuestra pequeña manufactura, de nuestra pequeña industria, podríamos avanzar a pensar en que la riqueza podría estar en muchas más manos de las que está ahora. Hay decisiones Oye, políticas que se tienen que ¿y no tomar. sería bueno, a lo mejor, de que en el futuro a todas las pymes que tenían actividad y que hoy día quieren reiniciarla, se les proponga entregarles un capital de trabajo, pero con una cantidad de años de gracias para que puedan reiniciar tranquilamente y no tener que estar amortizando deudas, sino que sea capital de trabajo como tal? ¿Ah? Bueno, O también entregarle una parte de un capital semilla para que puedan tener algo en la mano, porque yo creo de que eso podría volver a revivirlas. Mira, sí. Paola nos manda un dato, dice, la gran mayoría de los gente de las ferias libres, los de las ferias libres, no cuenta con iniciación de actividades de primera categoría. Sí, Bueno, ahí hay un dato. hay un dato. ¿Te parece a ti lo del capital de trabajo y capital semilla que podría aportarse para poder reiniciar actividades? Se habló en el proyecto, déjame ver cómo se llama, se habló justamente en el proyecto que presentó el gobierno, quiero saber cómo se llama, bueno, una de las cosas que proponen es un portal que se llama Quiero Emprender, y un portal que seguramente van a tener con herramientas del sector público que apoya las pymes, y también hay algunas que dice formalízate y reactívate. Pero ¿sabes lo que pasa, Hernán? Que el fracaso empresarial en Chile es castigado y en otros países como Estados Unidos y varios países No, bueno, de sí. Europa es un valor. Mm. Entonces, lo que tenemos que tratar de avanzar es que efectivamente, y no creo que sea con este gobierno, ¿eh? Vamos a tener que tener esperanzas en un gobierno de otras características, que lo que dices tú es un tremendo valor, porque quien fracasa es, digamos, una tremenda posibilidad de éxito. Ya sabe lo que significa el fracaso. Sí, Ya midió sí. el coraje, ya se cayó al suelo, ya lloró, se secó las lágrimas, y si tú le das un poquito de capital y efectivamente plazos para poder reintegrarlo, tú le estás dando una nueva vida. Y esperemos que esa idea que tú tienes, que nosotros también la compartimos, pueda ser tomada, pero yo creo que en este gobierno no, vamos a tener que esperar que termine y ojalá Mira, tenga... hay un dato, ¿ah? Fíjate que yo impulsé fuertemente y al final parece que alguien me escuchó y nos escuchó porque nosotros fuimos a exponer sobre el tema de la ley de quiebra. Y les dijimos, mire, ninguna pyme se va a acoger a la ley de quiebra si le sale 10 millones de pesos. Son Claro. 350 UF, tiene que pagarlas anticipadas para poder declararse en quiebra o hacer la renegociación. No, imposible. Entonces le dijimos, mire, que las pymes se acojan de menos de 25.000 UF de ventas anuales, se acojan al procedimiento de las personas que es gratuito. ¿Ya? Claro. Bueno, pero resulta de que el gobierno dijo, ya, perfecto, está aprobado, pero dijo, no, el procedimiento de las personas es gratuito hoy día, pero en el proyecto, la modificación que plantea el gobierno tiene que pagar 10 UF. Pero las pymes también, o sea, son 300.000 pesos. Y si una persona tiene tiene una deuda de 1,5 millones, va a renegociar o tiene que pagar 300.000 anticipados. Una locura. Nosotros le dijimos, borre eso, es gratis, tal como era antes. Bueno, pero se logró de que las pymes pasaran al procedimiento de personas. Sí. Hay que hacer otras modificaciones más y un montón de cosas que hay que hacer. Pero en eso avanzamos. Costó un mundo, Dianina. Todo cuesta un mundo con este Todo un gobierno. gobierno sordo, Todo. sordo, sordo. ¿No? Y además
A eso, con todo respeto, ¿ah? Parlamentarios que no entienden nada. No, Ese es el otro problema. Ese es un problema aparte. sí, Parlamentarios que no conocen estos temas, no sí, han estado nunca. La verdad es un desconocimiento absoluto. sí, Entonces cuesta llevar iniciativas que parecen lógicas claro. para poder que queden instaladas. Te cuesta un mundo, a ti también te cuesta con las pymes, porque no las entienden. Po. Yo ayer gritaba de rabia porque, no voy a decir el asesor de quién, ¿ah? Pero yo estaba Ya. mandando por WhatsApp a un asesor. Entonces el asesor me dijo, no, Yanina, me dijo, no te preocupes, me dijo, porque lo de la ley lo de Chile Compra que no quedó, entonces lo vamos a ver en la ley de compras públicas que le van a poner suma urgencia. Y yo le dije, no, No, yo le dije, no. no, lo que transaron, le dije, yo, ¿cómo se te ocurre? La ley es Esa ley no sale en este gobierno. no sabía dónde meterse. Entonces tú dices, wow, igual ellos ganan sus buenas luquitas, entonces ¿cómo es posible que no entiendan? O sea, no. Se la Yanina, tengo guardada, se la tengo guardada ese. Sí. está María Paz que quiere hacerte una pregunta. Bueno, Sí, amigos, estamos con Yanina Figueroa, secretaria general de la UNAPYME, una gran líder de los pequeños empresarios, y la tenemos como invitada, y María Paz ahora le quiere hacer una pregunta. Sí, recordarle que estamos en Diario La Batalla, Radio Pajaritos FM, Radio El Consumidor de Pucón y Conadec. así es. Hernán, mira, las redes sociales han estado súper atentas a tu entrevista, Yanina, que ha estado muy buena. Y hay un personaje, Ismael Tolosa Bravo, dice, la descentralización de las compras públicas es una vía para incorporar a la MIPYME regional y local en el negocio de las compras públicas. Esto ya se piloteó, dice, en la JUNAEP con muy buenos resultados. Así es, así es. Y quería compartir pantalla, Janina, porque tú, bueno, eres súper tuitera y estás siempre en las redes sociales, y hay un Twitter que tú, de un amigo de la casa de Roberto Fantuzzi, que dice, dicho chino, hay que enseñar a pescar y no dar pescado. Las MIPYMES tienen la caña, el anzuelo y el gusano. Solo les falta el lago, mar o tranque donde están los peces. Nos tienen encerrados, sin posibilidad de usar la caña, pero además nos cobran permiso de pesca, patente y contribuciones. Así es, toda la razón. A mí me encanta la pedagogía de Roberto Fantuzzi, que además es un gran amigo nuestro, que se la ha jugado mucho, fíjate, ¿ah? Yo, a pesar de lo delicado de salud que está, todos sabemos muy Sí, bien está la muy delicado. delicado de salud. Roberto ha sido Sí. un gran aliado porque además Roberto es una persona que durante muchos años ha sido respetado, eh, anduvo también ahí pululando por la Renovación Nacional, fue candidato, Anduvo por todos lados. Es que fue es un gran republicano, lo, Roberto. ahí fue el anzuelo que le tiró su hermano. Claro, claro. Ángel Fantuzzi lo llevó para ese lado. Pero ahora Sí. lo Pero vemos viendo a las pymes, luchando codo a codo. un gran empresario Sí, muy valorado, Ángel Fantuzzi, ¿ah? Muy sí, también. valorado. ¿Ah? Sí. Yo fue senador digamos, la zona poniente, diputado, no, pero muy valorado, ¿ah? Por su Sí, Sí, pero este condición dicho resume un humana, poco su todo lo que tú solidaridad y nos has todo. dicho. ¿Ah? sí. Janina. Pasa que Este dicho chino es justamente lo que le está pasando a todas las pymes. así es. ¿Sabes que Sí. Roberto me manda el Twitter del día a las 8 de la mañana? Me manda el Twitter a mi WhatsApp. Y yo me despierto con el El Twitter Twitter de del día. Fantuzzi, Twitter del día. Él da un Twitter al día, a las 8 de la mañana, pum, me suena el teléfono, el Twitter de Fantuzzi, ¿qué puso hoy día? Y de verdad tiene una creatividad digna de admiración. Yo estuve en su casa hace como 3 meses, me reí mucho, es un gran personaje. No, un buen anfitrión. Lo Oye, sí, tuvimos aquí nosotros también, con Roberto, tuvimos aquí una conversación en La Voz del Consumidor. No, realmente un buen entrevistado. No, muy bueno, muy bueno, muy oye, sí, bueno. en Y el fondo además claro, preciso. ¿No? lo que Roberto quiere decir es que nosotros queremos trabajar, nosotros no estamos acostumbrados a que nos regalen nada, nosotros queremos mercado, queremos participar,
queremos que nos dejen trabajar, que nos den políticas sanitarias claras, que puedan abrir nuestros pequeños negocios, respetar los aforos necesarios. ¿Cómo es posible que abran los líderes, los bici, los home centers, y no podamos abrir las peluquerías, no podamos abrir nuestras pequeñas tiendas? Un poquito de igualdad, po. Sí, Nada más. La ley pareja no es dura, que a todos les toque lo mismo. sí, pues. Así Que a todos les toque lo mismo. sí. Claro. Bueno, Yanina, estamos llegando al final de otro programa de La Voz del Consumidor que estamos transmitiendo por nuestras redes, siempre las mismas redes, todas las semanas, por diario La Batalla, De Maipú. Radio Pajaritos FM, Y el Radio consumidor de El Pucón. Consumidor de Pucón y Conadeco. Así Oye, que, ellos son emprendedores también, son pequeñas pymes, ¿o no? ¿están? Que no te Claro. digo ellos Diario. Sí, nuestro la batalla Maipú, por supuesto. Un diario Son local. son todos pequeños emprendedores, sí, eso es la verdad. Sí. Claro, la batalla es un pequeño, una pyme, una mi pyme familiar. Familiar. El caso de Radio Pajarito también es una mi pyme. Ahí Mauricio, que está con COVID ahora en este momento, así que un Ay, saludo hermanito. para Mauricio Sangüesa. Y bueno, y también en el diario La Batalla, Sergio Benvenuto, también, y en Radio Pucón, Bernardo Barriento, Radio El Consumidor de Pucón, que están allá, son todos pequeños Bueno, estudios que están transmitiendo. un saludo Así cariñoso que- a los colegas ahí. Oye, Hernán, ¿qué pasa con el gas? Oh, No, Hoy día lo del compré a gas. 18.000 pesos un balón de gas de 15 kilos. Bueno, mira, la concentración que tiene el asunto del gas es una vergüenza. Hay una integración vertical y horizontal, una falta de competencia, porque son los mismos dueños. Sí, pues. Ellos son todos dueños de todo. O sea, la integración que existe entre la industria del gas, porque en la industria del gas se separan, digámoslo, en dos: el gas de red, que es gas natural, ¿no? O el gas de petróleo, que es el gas de los balones. Sí. ¿Ya? Bueno, resulta de que estos señores son dueños de todo lo que tú ves desde la gasificación, desde la importación, gasificación, son dueños los mismos que después compiten y te dicen, cuando tú estás comprando gasco y cuando tú estás comprando abastible, ellos mismos son socios y son dueños del terminal que gasifica. Ahora tuvieron que venderlo porque Conadeco hizo una acción, pero Eso. tuvieron durante años en el puerto de Mejillones con las plantas de gasificación de gas de petróleo, que es el gas de balón, era dueño Gasco, Copec, digamos. Pero Copec es abastible, es el mismo. Copec, Gasco y Lipigas. Lipigas le vendió su parte a Gasco, pero antes eran los tres dueños del puerto de Gasmar, eran dueños de las redes, dueños de los gasoductos, del almacenamiento y y llegaban después y colocaban el gas pero eran los mismos dueños. Entonces, ¿qué competencia va a haber? No, pues Un mercado oligopólico que tiene una ley de gas que a lo mejor no dio el ancho, nuevamente, ¿no? No dio el ancho la ley de gas. Ese es y el lo problema. suben en pandemia, Hernán. Eso no habla con una ética laboral en pandemia. Tenemos la particularidad de que, según organismos internacionales, la industria del gas es la industria más concentrada del mundo, la de Chile. Esa es la razón. Entonces, el abuso que existe en sacar la mayor rentabilidad posible por parte de estos empresarios es un poquito lo que dije yo hace poquitos días en el Café Chilote con nuestro amigo Claudio Yarzún. Ay, contra Claudito. Le dije yo, mira, el problema que existe en Chile es que los empresarios chilenos son rentistas, sí, pues. Y además les gusta la utilidad rápida. No son capaces de proyectar a futuro y tener rentabilidades razonables, pero que ganen en el tiempo.
Nadie desconoce de que las empresas tienen que tener utilidades, no son empresas de benefactoras, pero tampoco es posible aceptar rentabilidades como las que se están dando hoy día. Hoy día hay empresas que están obteniendo rentabilidades escandalosas. Sí, claro. Escandalosas. ¿No? Hay empresas que están obteniendo rentabilidades que nunca en su vida se las habían imaginado. Solamente por decir algunos, la de los bancos. Los bancos han sido los que más han crecido en pandemia y han tenido las mejores rentabilidades en todo el mundo. ¿Y eso a costa de qué? Altas tasas de interés, altas comisiones, y han ido así. Hay industrias que han tenido también rentabilidades altísimas. Y dentro de esa, en Chile va a ser la industria del gas. Y esperamos de que el gobierno haga los estudios para poder ver si las utilidades de la industria del gas se dieron dentro de los márgenes que exige la ley. Porque fíjate que la ley de gas tiene una particularidad. Es la única industria que fija la utilidad máxima que puede obtener las empresas. Por lo tanto, cada cierto tiempo el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía hacen el estudio para saber las rentabilidades que hay. La vez pasada, cuando se cambió la ley, fue precisamente que un estudio de la Comisión Nacional de Energía determinó y investigó y llegó a la conclusión de que 2 años seguidos habían obtenido más rentabilidad de la que estaba permitida por la ley. Se les bajó el nivel de rentabilidad. Tenían cerca del 11% y hoy día se les bajó al 9%. Bueno, en esa oportunidad la ley estaba hecha a la perfección porque no teníamos mecanismo para devolver el exceso de utilidad. Hoy día tenemos un mecanismo para devolución de exceso de utilidad. Por lo tanto, hay que investigar si hay algún acto de colusión, si hay algún acto de cobrar precios excesivos, especulativos, pero alguna explicación tendrá que haber para poder determinar por qué el gas aquí, a ti te costó 18.000, aquí en Santiago se vende incluso a 23.000, pero en Chiloé se vende a 32.000 pesos. Ay, Dios mío. Ese es el precio de Chiloé. Claro, y cuando tú estás viendo que aquí la benzina se está acercando a 900 y tantos pesos en Santiago, en Chiloé ya vale 1.200. Sí, pues, estamos muy distantes. Bueno, mira, habían 403 personas viéndonos en este momento en vivo, por lo tanto les damos un saludo a todos ellos y nos vamos despidiendo, cerrando, porque muchos de nuestros amigos quieren ir a ver el partido. ¡Ay, el fútbol! De veras que hay partido. Así que, Janina... Oye, ¿te vas a tomar una cosita, Hernán, viendo el partido, no? Sí, no. Un té. Ay, un tecito. Yo y María Paz nos vamos a tomar un pisco sour entonces. Y vamos a ver el partido. Quería comentarle, Hernán, que desde el 2014 que Conadecu viene haciendo la propuesta de investigación horizontal y vertical del gas. Desde el 2014. Bueno, ahora, el fallo que hubo, Janina, es que lo que nosotros denunciamos de la integración vertical y la falta de competencia, el Tribunal de Libre Competencia, y ratificado por la Corte Suprema, obligó a estas empresas a desinvertir y vender gas más. Y lo vendieron en 422 millones de dólares, se lo tuvieron que vender a un consorcio norteamericano que no tiene ninguna relación con ellos, eso específicamente para poder darle competencia. Y el tribunal acogió lo que nosotros estábamos planteando. Eso fue el último dato que tenemos. Grande. Pero esos son... Janina, adiós. Muchas gracias. Que estén muy bien. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima semana en una nueva emisión de La Voz del Consumidor, el programa de Conadecu de Educación y Orientación. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Hasta el próximo martes. Gracias, Janina. Chao a todos. Chao, chao.